Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo, Centro de Formación Teológico Bíblico. En Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. Congregaciones representativas de Cristo. Análisis bíblico y comparativo. Fundamentos bíblicos y características de las congregaciones históricas. Las congregaciones históricas, en el contexto bíblico, se refieren a las primeras comunidades cristianas descritas en los escritos del Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estas congregaciones representan un modelo esencial de fidelidad a Cristo, cuyas prácticas y principios continúan siendo relevantes para la autenticidad eclesiástica contemporánea. En términos teológicos, estas comunidades fueron fundadas sobre la base de la enseñanza apostólica, la comunión fraternal, el partimiento del pan y la oración, elementos que Lucas describe con detalle en Hechos 2:42 al 47. Este texto proporciona una visión clara de cómo las primeras iglesias vivían su fe de manera integral. No solo como creencias abstractas, sino también como acciones concretas dentro de sus contextos sociales y espirituales. La enseñanza apostólica ocupaba un lugar central en la vida de las primeras congregaciones. Los apóstoles, como portavoces directos de Jesucristo, transmitían los principios fundamentales de la fe cristiana, incluida la resurrección de Jesús y su papel como Salvador universal. Esta enseñanza no era meramente informativa sino formativa, ya que buscaba transformar las vidas de los creyentes mediante la aplicación práctica de los principios bíblicos. Por ejemplo, en Romanos 6:3-4 y 1 Corintios 15, Pablo subraya la importancia de la participación en la muerte y resurrección de Cristo como fundamento de la salvación, desplazando así el énfasis de la observancia estricta de la ley judía hacia una relación personal con Jesucristo. 14. Este cambio paradigmático permitió que las congregaciones primitivas se consolidaran como comunidades inclusivas y centradas en la gracia divina. Otro elemento clave de las congregaciones históricas fue la comunión, entendida no solo como un vínculo espiritual sino también como una práctica material. Según Hechos 2, 44-45, los miembros de estas comunidades compartían sus bienes voluntariamente para satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Este principio de generosidad radical refleja una ética comunitaria profundamente arraigada en la fe cristiana temprana. La cohesión entre los creyentes no era únicamente teológica sino también práctica, evidenciada por el reparto de bienes materiales y la atención a las necesidades de los miembros. Esta unidad, impulsada por el Espíritu Santo, servía como testimonio público de la autenticidad de la iglesia primitiva. Sin embargo, este nivel de compromiso mutuo contrasta con algunas congregaciones modernas que, aunque adoptan símbolos religiosos, carecen de una verdadera solidaridad comunitaria. El partimiento del pan, otra práctica esencial, simbolizaba la memoria activa de la obra redentora de Cristo. Reunirse en casas para compartir la cena del Señor no solo era un acto litúrgico sino también una expresión de intimidad y cercanía entre los creyentes. Esta práctica subraya la importancia de la adoración comunitaria como un espacio donde la fe se vive en comunidad, fortaleciendo los lazos de unidad y propósito común. Finalmente, la oración constante y ferviente era una característica distintiva de estas congregaciones, reflejando su dependencia total de Dios y su confianza en su provisión. Estas características formaron un modelo de autenticidad eclesiástica que sirve como estándar para evaluar movimientos religiosos contemporáneos. Las primeras congregaciones cristianas no solo eran comunidades de fe sino también agentes de transformación social, cuyo impacto se extendía más allá de sus fronteras inmediatas.
Su legado histórico y doctrinal permite identificar las bases esenciales de una congregación fiel al Evangelio, destacando la importancia de la enseñanza apostólica, la solidaridad comunitaria y la adoración sincera. El impacto del apóstol Pablo en la formación de iglesias auténticas, principios doctrinales y desafíos pastorales. El apóstol Pablo desempeñó un papel decisivo en la consolidación del cristianismo primitivo, no solo como misionero incansable sino también como arquitecto teológico e institucional de las primeras comunidades cristianas. Sus epístolas, conocidas como las epístolas paulinas, ofrecen una guía esencial para comprender los principios fundamentales que dieron forma a iglesias auténticas y fieles al mensaje apostólico. A través de sus escritos, Pablo articuló doctrinas cruciales como la centralidad de Cristo, la unidad eclesiástica y la inclusión de los gentiles, elementos que se convirtieron en pilares estructurales de la iglesia primitiva. Uno de los textos más significativos para entender el rol de Pablo en la formación de congregaciones auténticas es su carta a los romanos. En esta epístola, Pablo desarrolla un argumento teológico profundo sobre la justificación por fe, rechazando el legalismo judío y estableciendo que la salvación proviene exclusivamente de la fe en Jesucristo. Este principio no solo amplió el alcance del Evangelio a comunidades no judías, sino que también proporcionó una base doctrinal sólida para evaluar la autenticidad de las iglesias. Por ejemplo, en Romanos 3:28, Pablo afirma que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley, una declaración que influyó profundamente en movimientos reformistas posteriores, como la Reforma Protestante. Esta enseñanza subraya la importancia de mantener la pureza doctrinal dentro de las congregaciones, evitando prácticas que pudieran comprometer el mensaje central del Evangelio. Además de Romanos, las cartas a los Efesios y Gálatas resaltan otros aspectos clave de la visión paulina sobre la Iglesia. En Efesios, Pablo enfatiza la unidad eclesiástica como un reflejo de la reconciliación entre judíos y gentiles en Cristo, Efesios 2:14-16. Este principio fue fundamental para superar divisiones culturales y promover la cohesión dentro de las comunidades cristianas. Por otro lado, en Gálatas, Pablo aborda uno de los desafíos pastorales más urgentes de su tiempo, la controversia sobre la circuncisión. En Gálatas 2, Pablo confronta directamente a Pedro por su hipocresía al separarse de los gentiles por temor a los judíos. Defendiendo con firmeza la idea de que la fe en Cristo es suficiente para la salvación sin necesidad de cumplir con las leyes judías tradicionales. Este enfrentamiento ilustra cómo Pablo priorizaba la pureza doctrinal, incluso cuando ello implicaba conflictos internos dentro de las iglesias. En Mateo 16:18, Jesús declara, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Este versículo es crucial porque establece que la iglesia está fundada sobre la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración subraya que la identidad divina de Cristo es el fundamento inamovible de la iglesia verdadera. Además, la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella resalta la invencibilidad espiritual de la Iglesia cuando permanece fiel a su llamado. Este principio fue reiterado durante el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde los líderes apostólicos resolvieron un conflicto doctrinal clave basándose en las Escrituras y en la guía del Espíritu Santo. En este contexto, la decisión final reflejó tanto liderazgo humano como dependencia divina, asegurando que la Iglesia mantuviera su autenticidad al centrarse en la obra redentora de Cristo. Colosenses 1:13-20 amplía este fundamento al enfatizar la supremacía de Cristo como Creador y Reconciliador universal. Según este pasaje, Cristo no solo es la cabeza de la Iglesia,
sino también su plenitud, siendo suficiente para otorgar redención y reconciliación con Dios. Este texto contrasta con organizaciones que añaden requisitos adicionales a la salvación, como los mormones, testigos de Jehová o ciertas interpretaciones dentro de la Iglesia Católica Romana, que contradicen el principio neotestamentario de sola gracia. La centralidad de Cristo en todas las actividades eclesiásticas, tal como lo defendió Pablo en sus cartas, actúa como un filtro para distinguir entre enseñanzas verdaderas y falsas. Especialmente en contextos modernos donde proliferan interpretaciones erróneas. La evaluación de la legitimidad de una iglesia en tiempos apostólicos también se ilustra en Hechos 15, donde el Concilio de Jerusalén abordó la cuestión de si los gentiles debían ser circuncidados para ser salvos. Este episodio revela cómo conflictos doctrinales fueron resueltos mediante el estudio cuidadoso de las Escrituras y la intervención del Espíritu Santo. Pedro y Santiago argumentaron que la salvación es por fe en Cristo, no por obras de la ley, estableciendo un precedente claro para mantener la unidad de la Iglesia bajo principios bíblicos. Este evento histórico subraya la importancia de usar la palabra de Dios como base para resolver disputas teológicas y proteger la autenticidad eclesiástica. El vínculo entre fe, obras y autenticidad eclesiástica se explora en detalle en Santiago 2:14-26, donde el apóstol Santiago argumenta que la fe sin obras es muerta. Este pasaje ha sido objeto de interpretaciones erróneas modernas, particularmente en movimientos que priorizan el legalismo o el individualismo espiritual. Sin embargo, Santiago no contradice el Evangelio de la Gracia, sino que enfatiza que una fe genuina produce frutos visibles en la vida del creyente. Este principio tiene implicaciones directas para la autenticidad de una congregación, ya que una iglesia verdadera debe manifestar amor activo hacia todos los santos, tal como se describe en Colosenses 1:4 y Efesios 1:15. El individualismo moderno, que lleva a algunos cristianos a adoptar una espiritualidad desvinculada de la comunidad, contraviene mandatos bíblicos como Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. Finalmente, estos conceptos teológicos y bíblicos son relevantes para distinguir lo verdadero de lo falso en grupos religiosos actuales. Las iglesias contemporáneas que priorizan agendas políticas o divisiones doctrinales menores fragmentan el cuerpo de Cristo, contradiciendo el modelo de unidad presentado en Juan 17:20-21. Además, la función participativa de la Iglesia descrita en Colosenses 3:16 y 1:28, donde todos los miembros tienen la responsabilidad de enseñar y exhortar con la palabra de Dios, contrasta con prácticas actuales donde solo líderes dirigen reuniones, ignorando contribuciones valiosas del resto de la congregación. Este análisis ofrece criterios claros para evaluar la autenticidad de cualquier grupo religioso, asegurando que permanezca fiel a los principios establecidos por Jesucristo y los apóstoles.